Hola, hoy vamos a estudiar los triángulos congruentes. Las figuras congruentes, en este caso los triángulos, se dice que son congruentes entre sí si tanto sus ángulos homólogos como sus lados homólogos son de igual medida. En el caso de la figura, el ángulo A sería igual que el ángulo D, el ángulo B sería igual que el ángulo E y el ángulo C sería igual que el ángulo F. El lado AB sería igual al lado de E, el lado AC sería igual a DF y BC igual a EF. Por eso decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. A la hora de poner el orden de los triángulos es importante que las letras no se pueden poner en cualquier orden, sino en el orden de sus lados homólogos. Podemos ver claramente que AB son las dos primeras letras y que en el segundo triángulo DE son las dos primeras letras y que AB es igual a DE. BC son segunda y tercera letras y EF son segunda y tercera letras. Como podemos ver, BC es igual que EF. Lo mismo sucede con AC y con DF. Podemos ver en ambos triángulos cómo tanto sus lados homólogos como sus ángulos homólogos son iguales. El símbolo de congruencia es un igual con una pestañita encima. Y las partes coincidentes de las figuras congruentes, como lo vimos antes, se llaman homólogas o correspondientes. Para determinar si dos triángulos son congruentes, hay algunos criterios de congruencia que son los que nos dan como una pista sobre si esas figuras son congruentes. Como primer criterio de congruencia tenemos lado, lado, lado. Eso significa L, 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 que quiere decir que si los lados en ambos triángulos son iguales, sus ángulos homólogos también van a ser iguales. Por lo tanto, los triángulos son congruentes, lo cual quiere decir que AB es igual que DE, AC es igual que DF y BC es igual que EF. Luego tenemos el criterio lado, ángulo, lado, lo cual, como lo indican las iniciales, LAL. Eso significa que si yo tengo dos lados homólogos congruentes y el ángulo comprendido entre ellos congruente, quiere decir que los triángulos son congruentes e iguales. Por ejemplo, si AB midiera 6 y DE midiera 6, si BC midiera 10 y EF midiera 10, y por ejemplo que el ángulo B mida 30 y el ángulo E midiera 30. Por lo tanto, ahí se estaría cumpliendo lado, ángulo, lado. El tercer y último criterio de congruencia es ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Si yo tengo dos ángulos, por ejemplo que B sea igual que E, que ambos midan 30, y luego tenemos que C mida igual que F, que midan por ejemplo 60, C y F, tenemos dos ángulos iguales y que el lado BC mida 10 y el lado EF mida 10. Entonces, como el ángulo B es igual a E y el C es igual al F, y el lado comprendido entre ellos mide igual, eso quiere decir que los triángulos son congruentes o iguales. Como podemos ver en las figuras, en la primera tenemos un ejemplo de triángulos congruentes y en la segunda tenemos un ejemplo de triángulos que no son congruentes. Entonces, concluyendo, si un triángulo ABC es congruente con DEF, sus lados homólogos son iguales y sus ángulos también lo son. Por ejemplo, AB sería igual a ED, BC con EF y AC con DF, como lo vimos anteriormente. A, como es el primer ángulo, sería igual al primer ángulo que es D. B, segundo ángulo, sería igual que E y C sería igual que F. Como podemos ver en el ejemplo,
tenemos dos triángulos, solo que están como en diferente dirección, o sea, como al revés. Pero podemos ver claramente que AC es igual a FD, ambos miden 7, y BC es igual que FE, ambos miden 8. Y que el ángulo C es igual al F. ¿Por qué? Porque ambos miden beta grados. Entonces, ¿cuál criterio garantiza la congruencia? Simplemente lado, ángulo, lado. Tenemos en este caso la misma figura y podemos ver claramente que ACB es congruente con DFE. ¿Por qué? Porque el lado AC es igual al DF o FD que miden 7, CB es un lado que mide 8 y FE es otro lado que mide 8, por lo tanto son homólogos. Y entonces ahí me están diciendo AB es congruente con DE, lo cual es verdadero. Sin embargo, el ángulo B no es igual al ángulo D. ¿Por qué? Porque si ACB es congruente con DFE, el ángulo A tendría que ser igual al ángulo D. Para terminar, podemos ver claramente que el triángulo MON es congruente con DLA si nos fijamos en la medida de sus lados. Por lo tanto, M sería congruente con D, O congruente con L y N congruente con A. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos.